Ok, llegamos a la parte de ANOVAs o análisis de varianza, pero vamos a ver un poco sobre qué significaba esto. Recordemos que nosotros tenemos una curva de Gauss. Ahora, esta curva de Gauss va a estar dividida y va a tener algunas mediciones en los que vamos a tener nuestros productos. Entonces puede haber un producto de este lado, un producto de este lado y así consecutivamente varios productos. Y recordemos también que cada producto va a tener una diferenciación de tamaño con el centro, es decir, que no va a ser perfecto. Algunos podrán estar centrados, otros no necesariamente. Y está bien, al final de cuentas siempre va a existir una variación que nos va a llevar datos un poquito a la izquierda, datos un poquito a la derecha. Mientras no nos salgamos de los límites de confianza del cliente, vamos a estar perfectamente bien y no vamos a tener o afrontar ningún problema. Ahora, las varianzas es la dispersión de los datos, es decir, el cálculo de dispersión de los datos que están aquí. Es decir, como digamos un promedio de estas dispersiones para poder saber a cuánta distancia están en promedio. Porque aquí podríamos tener 1000 datos, pero yo no puedo hablar de 1000 datos. Yo necesito hablar de un solo dato. Recordemos que en estadística y en todo lo que nosotros estamos haciendo a través de Six Sigma, nosotros tenemos ciertos parámetros que cumplir. Entonces, la idea es que nosotros cuando estamos hablando de estadística, específicamente vamos a tener muchos datos, muchísimos datos. Y todos esos datos tenemos que transformarlos dentro de un solo dato, porque es el que nosotros vamos a presentar o es con el que nosotros vamos a tomar decisiones, solamente basado en un dato. Si nuestro procedimiento hace muchísimos productos al día, nosotros no podemos hablar de todos. Nosotros podemos hablar solamente de uno, porque solamente vamos a poder tomar decisiones en base a uno, puesto que hay demasiadas decisiones en una empresa. Pero cada uno de estos productos que tenemos aquí van a ser diferentes en tamaño por un poquito y vamos a tener que saber cuánto es el promedio de las diferencias, puesto que si nuestro promedio es 10 centímetros, nosotros queremos ver en promedio cuánto se desvía hacia la derecha y cuánto se desvía hacia la izquierda. Y aunque generalmente hemos estado utilizando la desviación estándar, que es algo muy similar, puesto que es una medida de dispersión, la varianza simplemente va a tomar un poco más de datos que la desviación estándar porque lo elevamos al cuadrado. Es decir, que está tomando todavía más datos que la desviación estándar para poder tomar una decisión. Entonces, un análisis de varianza lo que va a hacer es que va a tomar diferentes varianzas o resultados de las diferentes varianzas para poder trabajar una comparación y saber si las cosas son iguales o si son diferentes. ¿Cómo va a funcionar? Supongamos que nosotros vamos a tener un producto aquí que va a salir de una máquina, producto uno, un producto número 2 y un producto número 3. Y cada uno de estos productos es hecho en países diferentes. Supongamos que este es hecho en Costa Rica, este es hecho en Estados Unidos y este es hecho en India. Entonces, cada uno de estos productos es el mismo y todos deberían de ser exactamente igual. Deberían de tener los mismos pesos, la misma forma, la misma dinámica. Deberían de ser lo mismo, porque tal vez estamos simplemente construyéndolos en diferentes países para poder hacer un mercado en diferentes áreas. Por ejemplo, los de Costa Rica podrían ser para Centroamérica y América del Sur. Los de Estados Unidos para la parte que es Norteamérica, hablando de México y Canadá. E India podría ser quien reparta a Asia y a Europa. Entonces podríamos tener esos tres mercados donde tenemos tres empresas y esas tres empresas o esas tres partes de la empresa están produciendo, pero tienen que producir el mismo artículo. Ahora, siempre van a haber diferencias entre cada uno de los países, pero la idea es que sean tan mínimas como sea posible. Es decir, que cuando nosotros nos imaginamos una curva de Gauss de todos los datos, que sea de esta manera, que los datos se dispersen tan poquito de del punto central
que no va a haber problemas, no va a haber una gran dispersión, no va a haber mucho que revisar, porque está muy cercano cada producto del punto central que nosotros queremos. Entonces, nuestro análisis de varianza lo que va a tomar es las diferentes variaciones de cada uno de nuestros países, de Costa Rica, de Estados Unidos y de la India, y va a ver si estas variaciones son iguales o son diferentes. Si ellas llegan a ser diferentes, es donde nosotros tenemos que hacer un proyecto de mejora. Si ellas son iguales y estamos dentro de los límites de confianza del cliente, entonces estamos bien. Si estuviéramos por fuera de los límites de confianza y las varianzas son iguales, podría ser que nos está diciendo, todos están trabajando igual, pero están trabajando mal. Entonces tenemos que revisarlo para saber cómo lo vamos a hacer. El análisis de varianza va a tener diversos datos que nosotros vamos a tener que tomar en consideración. Dentro de los datos que nosotros vamos a tener que tomar en consideración va a ser de qué estamos hablando. Esa es la primera parte que nosotros ocupamos entender. ¿Qué estamos hablando? Y cuando hablamos de qué estamos hablando es el producto, o sea, entender de qué, cuál es el producto que nosotros hablamos, cuál es el producto que nosotros estamos tomando la información. Y como nosotros ya sabemos el producto, entonces tenemos que saber de dónde está saliendo el producto. Nosotros ocupamos saber de dónde sale nuestro producto. Pueden ser una máquina, pueden ser resultados de personas, pueden ser una infinidad de cosas diferentes del cual nuestro producto está saliendo o lo que nosotros estamos tratando de medir. Si nosotros tuviéramos que son máquinas, podríamos tener una máquina 1, una máquina 2 y una máquina 3. Entonces, los resultados que nosotros vamos a poner para cada una de nuestras máquinas tienen que ir hacia allá para que nosotros empecemos a tener cierto orden a la hora de estar procesando los datos. Entonces, cuando nosotros trabajamos esta parte, vamos a ver que tendríamos aquí la parte de donde es nuestra primera pregunta. ¿Dónde salen? De las máquinas. ¿Cuáles máquinas tengo? La máquina A, la máquina B y la máquina C. Tengo tres máquinas. Como les dije, vamos a ir poniendo información hacia allá para tener cierto orden como lo estamos haciendo a mano. Entonces, ¿cómo lo vamos? ¿Qué más sigue? El siguiente punto que tenemos que tomar son los datos. Los datos son aquellos que nosotros vamos a medir. Pueden ser pesos, pueden ser distancias, pueden ser tiempos. Es algo numérico y es algo que va a ser variable. Puede tener o no tener decimales. Depende de la información que estemos recopilando. Pero los datos van a estar por cada máquina. Es decir, los datos de la máquina A van a estar en esta línea y en este conjunto de datos solamente vamos a tener datos de A, en este solamente datos de B y en este solamente datos de C. Pero más adelante, mientras vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que vamos a crear este pequeño embudo que simplemente me va a ayudar a tener un solo dato. Pero todavía no hemos llegado a esa parte. Simplemente recordemos que siempre llegamos a tener un dato para poder hacer las comparaciones. En este momento, lo que vamos a ver es lo siguiente. Una vez que nosotros tenemos los datos, nosotros vamos a sumar los datos. Es nuestra primera parte, primera tarea que vamos a hacer, sumar los datos. Aquí lo recolectamos. ¿Cómo lo recolectamos? Es independiente de cómo nosotros lo hayamos querido hacer. Puede ser que tomamos la decisión de hacer una, un muestreo y este muestreo decidimos hacerlo por horarios. Entonces puede ser por ese lado. En este ejemplo que estamos hablando aquí es por máquinas, entonces estamos tomándolo por máquinas, pero las máquinas trabajan a diferentes horas, entonces puede ser que tomamos información de la máquina A en la mañana, máquina B en la tarde, máquina C en la noche. Depende cómo queramos tomarlo, qué tantos datos queramos tomar, pero al final de cuentas vamos a tener que hacer una sumatoria de los datos aquí. Y esa sumatoria de los datos, al igual como en esta parte de aquí, que solamente era el mundo de A,
Aquí es la sumatoria de los datos del mundo de A. Eso quiere decir que abajo va a haber otra sumatoria y aquí va a haber otra sumatoria de los datos. Luego vamos a utilizar algo que es n. Y recordemos que esta n significa muestra. Y recordemos que existe una n mayúscula que significa población. Entonces, son diferentes. Ya hemos visto esto varias veces, pero es importante repetirlo. Una muestra sale de una población y una muestra puede tener cierta cantidad de observaciones. Pero volviendo a lo nuestro, esta n entonces es la muestra. ¿Qué es la muestra? ¿De qué tamaño es el conjunto de datos que nosotros tenemos? Es decir, nos devolvemos un momentito para preguntarnos cuántos datos teníamos. Y ahí es donde nosotros sacamos esa información, en donde averiguamos cuánto es cuál es el número de muestras que nosotros utilizamos. Recordemos que las muestras tienen que ser números enteros, 1, 2, 3. Nosotros no podemos decir tomamos 1.5 muestras o 3.2 muestras. No podemos hacer eso, tenemos que hacerlo con números enteros. Luego que ya tenemos aquí nuestra muestra, nosotros vamos a ir y vamos a poner el numerito aquí, el número completo. Si aquí tenemos estos tres números, aquí vamos a tener que son 3, porque son los datos que estamos teniendo. Y luego vamos a poner el promedio, average en inglés o promedio. ¿El promedio de qué? De nuevo, estamos hablando solamente de la línea A. Aquí va a haber el promedio de la línea B y el promedio de la línea C. Si no nos acordamos cómo se saca el promedio, es de la suma que nosotros tenemos, lo dividimos entre la cantidad de datos que nos está dando la muestra. Y así vamos a obtener el promedio. Una vez que tenemos el promedio, vamos a realizar una operación que se le llama TCM. Por el momento lo que significa TCM no lo vamos a ver para no complicarnos mucho, pero vamos a ver el nombre de la nomenclatura más adelante y por supuesto en el libro de Excel o en la biblioteca virtual ustedes pueden encontrar qué significa TCM. Pero por el momento no vamos a hablar sobre eso, simplemente vamos a hablar de que existe un TCM. ¿Qué es un TCM? Eso es la sumatoria de los datos al cuadrado. O sea, vamos a sumar los datos, los vamos a llevar al cuadrado y los vamos a dividir entre n. De nuevo, esta primera fila simple y exclusivamente va a ser para lo que sería A. Esta línea es A, únicamente A. El TCM de este punto es solamente con estos datos. Vamos a tener uno para B y vamos a tener uno para C. Entonces son por separado. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a poner esa información aquí. Recordemos, nada más es la sumatoria, que es este dato que tenemos aquí, y ese dato lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre el número de la muestra. Bastante sencillo por el momento. Y luego de eso, lo que nosotros vamos a tener es este símbolo que significa sumatoria. Aquí en este punto de acá también lo utilicé, eso significa sumatoria. Y lo vamos a utilizar para otro tipo de fórmulas. Pero por el momento recuerden que este simbolito significa sumatoria. Va a tener una X y va a tener un cuadrado. ¿Qué quiere decir todo esto que está aquí? Esto quiere decir, voy a sumar cada X al cuadrado. Recuerden que X, al igual como en estos conjunto de datos que utilicé, aquí puse X, Y y W, representando cualquier número, cualquiera que ustedes quieran, 5, 10, 20, 50, cualquier número, no importa qué número ustedes estén hablando ahí. Lo único que estoy representando es que esa letra se puede cambiar por un número. Aquí es exactamente lo mismo, es simplemente que yo diga cualquier número que haya puesto o que esté en mi conjunto de datos, lo elevo al cuadrado. Eso sería como decir x al cuadrado, le sumo y al cuadrado y le sumo w al cuadrado. Es exactamente lo mismo que decir esa parte de ahí.
sea, uno por uno los voy a elevar al cuadrado por separado y el resultado de ellos lo voy a sumar. Y ese es el resultado que yo pongo aquí. Lo pongo aquí y lo pongo aquí. Entonces, con esa pequeña parte, nosotros ya tendríamos el cuadro completo de la información que necesitamos para poder llegar a hacer una NOVA. Todo este cuadro que estoy haciendo en este momento es lo que ustedes necesitan para poder trabajar la NOVA. Una vez que ustedes tienen este cuadro completo, toda la NOVA es extremadamente sencilla porque simplemente es seguir unos cuantos cálculos. Pero esos cálculos me van a preguntar, ¿cuál es N? ¿Cuál es el promedio? ¿Qué es TCM? ¿Cuál es este? Pero ustedes, como ya lo calcularon, simplemente es modificar la información que necesitan. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo para poder trabajar una NOVA como un ejemplo. Entonces, comencemos con un ejemplo para que lo entendamos un poco mejor. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos un grupo de ciclistas. Este grupo de ciclistas puede ser un grupo de conocidos de nosotros, personas con las que hemos estado trabajando anteriormente y tenemos un reto. ¿De qué manera vamos a trabajar mejor? ¿Queremos ir a hacer una competencia? ¿Queremos ir a algo en específico? Y queremos saber de qué manera entrenamos mejor. Entonces decidimos dividirnos por grupos y decidimos tener tres formas diferentes de entrenar. Entonces vemos que el grupo número uno utiliza un método número uno, en este caso sería hacer recorridos largos a un ritmo pausado. El grupo número 2 dice, no, nosotros vamos a hacer series cortas. Y el número 3 dice, bueno, nosotros vamos a hacer gimnasio. Vamos a ver de qué manera se entrena mejor y luego de esto veremos si cualquiera de los tres entrenamientos da igual o si tenemos que entrenar uno específicamente. Es decir, nosotros estamos planteando un tipo de hipótesis. Nuestra hipótesis nula me dice que mi varianza 1, la 2 y la 3 van a ser exactamente igual o que trabajan exactamente igual el método 1, que el método 1, el método 2 y el método 3 son exactamente igual. La alternativa me dice que mi método 1, mi método 2 y mi método 3 son distintos. Eso es lo que me dice. Entonces, ¿qué vamos a realizar ahora? Bueno, vamos a realizar los cálculos que vimos en la parte anterior y aquí vamos a ir llenando la información. Ahora, vean aquí que yo uní la información para que fuera un poco más sencillo y leíble. Nosotros tenemos aquí los datos, aquí está la parte pausada, las series cortas y las pesas. Vean que aquí están los datos ordenados, como los habíamos hablado anteriormente. Estos datos de acá, todos estos datos que están acá, están ordenados en una sola línea, igual estos, igual estos. Estos son por separado. Es como en la parte anterior que decíamos, la parte A sería como el método 1, la B, el método número 2 y el C, el método número 3. Entonces tengo los tres métodos aquí ordenados por separado y los trabajo primero por separado. Entonces tengo la sumatoria de todos estos datos que los podemos hacer, que son 15 más 16 más 14 más 15 más 17, 72. Nuestra muestra es 5. Damos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 5. Y el promedio, si ponemos una calculadora, 77 dividido entre 5 nos da 15.4. El TCM, bueno, lo vamos a tener el TCM como 1185.8. Ya sabemos cómo se calcula el TCM también. Vamos a agarrar la sumatoria, la vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre la muestra y eso nos da ese resultado. Y la sumatoria de cada número al cuadrado. Eso quiere decir 15 al cuadrado más 16 al cuadrado y así con cada uno de los datos y nos va a dar este otro resultado. Entonces ahí es donde vamos a tener toda la información que necesitamos. Como ya estamos bien aquí y lo replicamos para las otras tablas, lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer en Excel. Si es para exámenes como las versiones de ASQ,
Es importante que ustedes conozcan las fórmulas y puedan hacer estos datos con las fórmulas que vimos anteriormente para que no haya ningún problema. Con lo que explicamos aquí es con lo que ustedes lo van a hacer. Igual hay un Excel que nosotros proveemos que trae todas las fórmulas para que ustedes las tengan a mano. Bueno, entonces vamos a llenar este cuadrito. Vamos a ver qué tenemos en este cuadrito. Vamos a empezar con los grados de libertad. Dice que es n-1. Primero lo voy a calcular y luego les voy a explicar qué es exactamente esto. Bueno, n va a ser la población. Vean que n es la población y yo estoy hablando de 15 datos. Entonces mi población es 15. Mis grados de libertad me dicen que son n-1. Entonces aquí sé que son 14. Pero bueno, ¿qué son grados de libertad? Eso es una pregunta muy importante porque lo vamos a utilizar en otro tipo de tablas también, en otro tipo de análisis también. Entonces, veamos los grados de libertad. Vamos a hablar que nosotros tenemos 7 sombreros y podemos utilizar uno diferente por día. Entonces podemos utilizar cualquiera al azar. Puedo agarrar este hoy, puedo agarrar este mañana, este pasado mañana, no importa. Pero son 7 sombreros para 7 días diferentes. ¿Durante cuántos días puedo yo hacer una selección del que yo quiera? Yo solamente puedo seleccionar el que yo quiera 6 días, porque un día utilicé este, otro día utilicé este, otro día utilicé este, otro día este y otro día este. Y me quedaron solamente 2 días por, perdón, 2 sombreros por escoger este y este. Entonces nuestra semana empezó el día domingo, termina el día sábado, estamos viernes y tenemos la opción de tomar este o tomar este. Tomamos este sombrero. ¿Qué pasa en el séptimo día? En el día sábado, ¿tengo yo la libertad de escoger el sombrero que yo quiero? ¿Puedo yo escoger el sombrero que yo quiero? No, ya yo no tengo libertad para poder hacerlo. Ya yo estoy utilizando un número o en este caso, un sombrero que es el que me queda. Entonces, este sombrero que es el del último día no es libre. Es un sombrero que fue el que me quedó. Entonces, de 7 días, yo le resto 1. Eso me da mis grados de libertad. O sea, yo tuve la libertad 6 días de poder utilizar el sombrero que yo quisiera y solamente uno no pude tomar la decisión porque era el que quedaba. Esos son grados de libertad. Aquí sería literalmente como decir que estamos poniendo un dato fijo, que no, que es el que al final de cuentas sobra y no podemos cambiarlo porque es el que quedó. Vamos a empezar con GM, igual todo lo que es la nomenclatura va a estar dentro del Excel y no lo vamos a ver en esta sección, pero para que se haga entendible, nada más veamos este GM. Nos dice la fórmula, aquí nos la dice muy bien, que es la sumatoria de X contra o dividido entre el promedio. Vean que aquí tenemos unos datitos en amarillo. ¿Qué sucedió? Datos importantes para mí son la sumatoria, la muestra, el TCM y el X, la sumatoria de X2. Ahora, yo no puedo utilizar cada uno de estos datos porque yo estaría utilizando 3 por cada uno. Porque vean que son 3 datos de sumatorias, 3 datos de muestras, 3 datos de TCM y 3 datos de acá. Yo no puedo utilizar tantos datos porque estaría utilizando 3, 6, 9, 12 datos. Yo tengo que empezar a hacer embudos. Y ese es el embudo que yo estoy haciendo con estos datos en amarillo. Yo estoy juntando los datos para que 3 datos se conviertan en uno. Entonces, esta fórmula aquí me dice que es la sumatoria de X. Esa sumatoria ya yo la tengo, que es esta de acá. Vean que esto es una sumatoria y estos datos son X, X1, X2, X3. Entonces, esta sumatoria es la sumatoria de X. Ese es el dato que yo tengo aquí y lo vamos a dividir entre n. Entonces, este me va a dar 14. Luego de que ya tengo ese dato de ahí, vamos a ir con el CM. Este es
el dato de x al cuadrado, x, la sumatoria de x al cuadrado dividido entre n. Y ya yo tengo ese dato también, ya porque ya yo lo tuve aquí, ya yo lo puse. Y si nada más cambio los datos en una calculadora, ese dato me va a dar 2940. Luego este total es eso. Vean la fórmula. Simplemente vamos a tomar este dato de aquí, le vamos a restar cm. Ese dato nos va a dar 2785. Ese es el dato que nos está dando ahí. Luego estamos hablando del DCM, este de acá, DCM, que ya lo tenemos. Y le vamos a restar el CM. Y ese nos va a dar un total de 26,8. Y el último, igual, simplemente reemplazamos y nos va a dar 17,2. Entonces, como podemos ver, es extremadamente sencillo. No tenemos mucha información que poner. Nada más un pequeño dato. Este dato de acá es entre paréntesis, que sería la sumatoria de x al cuadrado. Eso quiere decir sumatoria de x al cuadrado dividido entre n, que esa sumatoria son 210 al cuadrado dividido entre n, que en este caso serían 15. Solamente ese pequeño dato de acá. Ya tenemos toda la información y ya lo pudimos llenar. Entonces ahora sigue llenar este otro cuadro. Vean que aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que les estaba comentando en varias partes. Estamos haciendo un embudo. Estamos empezando a reducir los datos porque vean que ahora tenemos muchos datos, o al principio teníamos muchos datos que eran todos los datos que estaban en este conjunto y los redujimos a estos datos de acá y ahora los vamos a volver a hacer en embudo. Vamos a empezar con la primera parte, los SS. Hay dos, un SST y un SSE. SST es para el tratamiento. El proveedor es aquel que nos está dando la información. En este caso, ¿qué nos está dando la información? Los diferentes métodos. Y ese método le llamamos tratamiento. Entonces a ese tratamiento le vamos a poner que el resultado fue 26,8. Y al error 17,2. Grados de libertad. Ya yo sé que yo tengo solamente 14. ¿Cómo entonces calculo los de aquí? Aquí se calcula diferente, porque aquí lo que vamos a hacer es dividir estos 14. ¿Yo cuántos métodos tengo? Tengo 3. La forma pausada, series cortas y pesas. Y a ese método yo le voy a restar un 1. Este 1 es para poder trabajar el bono que le prestamos en los grados de libertad. Entonces, ¿cuántos me quedan a mí en el método? Me quedan 2. ¿Cuántos grados de libertad tengo en total? 14. 14 menos 2, 12. ¿Qué sigue? Vamos a sacar un promedio recuerden que se trabaja una línea y luego la otra. El método primero, vamos a hacer 26,8 dividido entre 2, que eso me va a dar 13. Uno que otro decimal, lo vamos a redondear a 13. Y luego vamos a poner el siguiente que sería 17,2 dividido entre 12. Ese sería el siguiente que seguiría. Para poner un poco los decimales, este es 13,4 y este de acá sería 1,4. Llegamos a un muy buen punto. Ahora lo que vamos a hacer es dividir aquí, en el mismo promedio, el primero dividido entre el segundo. Ese sería el próximo paso y ese nos va a dar un resultado F, que va a ser 9,34.
ya tenemos el resultado. Nuestro resultado F es igual a 9,34. Pero ¿qué es este F? ¿Y para qué me sirve? Bueno, eso es lo que vamos a ver inmediatamente. Y vamos a recordar un poquito sobre las hipótesis. Antes de ir a la tabla Z, por favor recordemos nada más que en la página IQPMI vamos a encontrar las tablas que ocupamos. Nos logueamos nuestra cuenta, damos un clic en membresía. Esto nos va a llevar a esta página, al cual vamos a cursos, le damos un clic aquí y nos va a llevar a los diferentes cursos que vamos a estar trabajando dependiendo de cuál curso estamos. Pero por el momento ocupamos ir a la biblioteca virtual, le damos un clic en esta parte y de la biblioteca virtual solamente esperamos un momento a que cargue, puesto que tiene que bastantes libros. Vamos a templates y de aquí vamos a trabajar la tabla estadística. Esta tabla o este PDF va a traer diversas tablas que se van a utilizar durante todo el mundo de Six Sigma. Entonces, nada más, aquí está la Z, aquí está la T, aquí está la de Pearson y aquí está la F que nosotros vamos a utilizar. Entonces, eso era solamente para recordarles cómo llegar a las tablas. Por el momento vamos a utilizar la tabla F. Entonces, continuamos con el ejercicio. Vamos a una página en blanco para empezar. Recordemos, nos dio 9,34 el dato. O sea, nuestra F es igual a 9,34. ¿Qué es esta F? Esta es la información que me está diciendo lo que yo tengo que comparar contra el nivel de confianza que yo estoy teniendo. En este caso, mi alfa para este ejercicio es de un 5%. ¿Qué quiere decir este alfa de un 5%? Eso quiere decir que yo quiero que con un 95% de confianza yo diga que mis resultados están correctos y que haya solamente un 5% de probabilidad de que no lo estén. Entonces, este dato, al igual como en hipótesis normal y demás, se buscan tablas. En esta tabla que vamos a utilizar se llama F de Fisher. Esa es la tabla que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a buscar el dato del 5% dentro de la tabla de Fisher. Pero la tabla de Fisher nos va a dar columnas y filas. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Si se acuerdan anteriormente, yo tuve grados de libertad 2 y 12. Entonces a esta F yo le pongo un 2 aquí y le pongo una comita y un 12. ¿Qué quiere decir? Este es para filas y este para columnas. Entonces en la fila vamos a contar 1, 2. Y en la columna vamos a contar 12. 1, 2, 3 hasta llegar al número 12. Y hacemos un cruce. Y el datito que está aquí es el datito que me representa este 5%, el cual va a ser el que vamos a comparar aquí. Para este caso ya tenemos un 9,34, que es el dato de la fórmula. Y recordemos una cosa, cuando estamos hablando de fórmulas, cuando estamos hablando de este tipo de comparaciones, estas comparaciones son hipótesis. Las hipótesis tienen hipótesis nula e hipótesis alternativa. La alternativa siempre va a ser la que sale de las fórmulas. La nula siempre va a ser la que sale de las tablas. Es decir, nosotros tenemos que buscar la nula que va a representar la tabla, que es esta de acá, que se saca de esta forma. Y esta que es la alternativa, ya la sacamos acá.
Ahora lo único que ocupamos es comprobar qué es mejor o cuál es más grande, si lo que nosotros trabajamos aquí o lo que nosotros vamos a poner de la nula acá. Recordemos que para este ejercicio estamos viendo si el método de ejercicio 1, método de ejercicio 2 y método de ejercicio 3 son iguales. Eso sería mi esperanza, eso sería lo que yo quiero que sea, que las cosas sean iguales. Entonces esa es mi hipótesis nula. La alternativa es que los ejercicios dan un rendimiento diferente. Pero bueno, vamos entonces a revisar qué es lo que dice la tabla. Vamos a revisar en la tabla F. Entonces veamos aquí. Contemos 1, 2. Y ahora vamos para la columna. Vamos, aquí está el 1, 2, 3. Aquí vamos a buscar muy fácil porque solo hay que buscar el número 12. Y aquí habíamos contado hasta el número 2, ¿cierto? Entonces ya tenemos el 1, perdón, el 2 y el 12. Y estamos trabajando con un 5% que es el alfa. ¿Cuál de todos estos representa el 5%? Eso es muy fácil. Es este. Entonces, en esta línea de acá, ¿cuál es el que está con el número, con la línea 12 y el 2? Este de acá, 3.89. 3.89 es el dato que nosotros vamos a trabajar. Ese es el dato que sale de la tabla, es decir, el que le pertenece a la hipótesis nula. Entonces, 3.89 es el dato que tenemos que poner en este versus. Aquí vamos a poner 3,89. ¿Cuál es mayor? 9.34. Ese es el dato más grande. Eso quiere decir, ¿a quién le pertenecía esto? A la alternativa, porque es el dato de la fórmula. Entonces me está diciendo que la alternativa es la que gana. ¿Y qué es lo que me dice la alternativa? Que la forma de ejercicios son diferentes, es decir, el método 1, el 2 o el 3 son distintos. Eso es lo que me está diciendo al final de cuentas todo este ejercicio. Solo como un repaso rápido, veámoslo en Excel rápidamente para ver el resultado. Entonces podemos simplemente verlo de una forma bastante rápida. Aquí rápidamente voy a tomar los datos que tengo aquí, que son los datos que nos dieron desde el principio en el ejercicio, y voy a ponerlos dentro de la parte de ANOVAs. Recordemos que hay un video que explica cómo hacerlo en Excel y en Minitab. Entonces no me voy a detener para explicarlo, simplemente les recuerdo que ese video está habilitado. Vamos a ver qué nos tira. Tomé un dato menos, entonces simplemente desde retomar el dato. Vean que subraya mal los datos, entonces vamos de nuevo. Me salté una fila. Ahora sí, ya lo copié bien. Ahora veamos los datos, los grados de libertad, 2 y 12, 14 aquí, perfecto. La F, 9.34, excelente. Y la crítica, o lo que sacamos de la tabla, 3.88. Lo que sucedió con la tabla de nosotros es que se redondeó a 389, pero no hay ningún problema. Por ahí es exactamente lo mismo. Simplemente calculamos o vemos cuál es más grande, ya sabemos que es esta, y el mismo resultado si lo hacemos por medio de Excel o si lo hacemos a mano. De nuevo, si ustedes van a hacer un examen de certificación como el de ASQ, necesitan saber las fórmulas a mano para poderlas trabajar. Recuerden, nosotros tenemos el Excel que tiene todas las fórmulas para que ustedes lo puedan tener en un solo lugar. Para exámenes como en ASQ, ustedes pueden llevar estas fórmulas y pueden utilizarlas durante el examen. No hay prohibición para realizar eso. Por otro lado, hay otros exámenes de otras certificadoras que no piden el utilizarlo a mano. Muchas de ellas piden solamente conocimiento básico sobre para qué sirve, pero en caso que pidan información, por lo general es a mano. Entonces es importante que ustedes sepan
cómo hacerlo a mano. Por supuesto, en la vida real, en los trabajos, no trabajamos a mano, lo hacemos con Excel, con Minitab, con R, Python, con cualquier tipo de sistema estadístico que ustedes deseen, pero eso es en la vida real. ¿Por qué necesitamos saber hacerlo a mano? Porque necesitamos saber de dónde salen los datos, por si no nos da la información, poder saber hacia dónde referenciarnos. Como en el caso que yo corrí un momento esto y vi inmediatamente que me saltó una fila. Entonces yo puedo referenciar eso. Ustedes tienen que llegar a poder referenciar esta información para que cuando metan los datos la máquina calcule todo, pero que los datos estén bien. Entonces, por eso es que ustedes necesitan hacerlo a mano, para que puedan entender de dónde se recopilaron los datos y cómo se movieron los datos dentro de la máquina para que les diera el resultado. Y por supuesto, la interpretación de la máquina o del resultado que nos da la máquina o el resultado que ustedes tomaron a mano. Pero bueno, hasta acá llega la explicación de ANOVA. Recuerden, está el video de ANOVA en Minitab y en Excel con ejemplos distintos, los cuales ustedes pueden utilizar también para aprender cómo hacer esto por medio de la computadora y que lo puedan hacer muchísimo más rápido. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima lección.